¿Sabemos reconocer la violencia de género? ¿Qué acciones podemos implementar desde la sociedad en la lucha contra este problema? ¿Cómo pueden los jóvenes influir en el cambio social? Hoy conversamos con Cristina Alvarado, comunicadora y representante de Trini por la Igualdad de Género, una organización juvenil dedicada a la lucha y la concientización de la violencia de género. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 8 de la temporada 2 de Morland Talks, el podcast de Morland Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. La ONU define a la violencia de género como los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término, que se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo, vulnerabilidad, frente a múltiples formas de violencia también. Hoy vamos a hablar acerca de el tema de violencia de género, pero desde la mirada de, digamos, la juventud activa, la juventud que está dentro de esta gran necesidad de poder abordar esos temas, llevarlos a la mesa, como siempre decimos, y tratarlos también para ver miradas que quizá no estamos recibiendo. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Mi nombre es Roy Flores. Hoy, su piloto de siempre, tenemos una grata invitada. Hoy estamos con Cristina Alvarado, comunicadora de la Universidad Nacional de San Marcos y representante de la organización juvenil Trini por la Igualdad de Género. Cristina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por tu tiempo. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Roy. De verdad estoy muy feliz por tener esta entrevista con ustedes. Y nada, siempre dispuesta a hablar sobre estos temas por la no violencia de género y la defensa de los derechos de la mujer. Te veo muy feliz, te veo emocionada. Creo que ese tema nos va a enriquecer mucho porque de la mirada que nos entusiasma siempre para contar algo, para compartir algo, creo que podamos dar siempre más y se nota, lo percibo desde ya en este episodio, Cristina. Cuéntame cómo es que te involucras en este tema para iniciar, en el tema de violencia de género, cómo es que llega esa importancia hacia ti. Bueno, esa es una pregunta muy importante, creo, porque sí es cierto que desde mi viaje en la Universidad de Harvard, que la hice en el año 2019, mi activismo por la no violencia de género, la defensa de los derechos de la mujer, ha sido muy continua hasta el día de hoy y lo seguirá siendo. Sin embargo, yo considero que la raíz de mi interés por la no violencia contra la mujer, los problemas sobre igualdad de género que tenemos en nuestro país, nace en mis estudios en la Universidad de San Marcos. Y bueno, en primer lugar, desde los primeros ciclos en la universidad nos hacen a realizar actividades de responsabilidad social universitaria. Nos comunicamos con diferentes grupos vulnerables de nuestra sociedad. No, siempre nos han sensibilizado con temas de poblaciones vulnerables y que nos involucremos desde nuestro papel de futuros profesionales comprometidos. Y en uno de estos trabajos de la universidad es que me interesé porque veía que constantemente habían problemas de violencia, no solamente en la televisión, sino también de mis compañeras, de mis compañeros, que caían en este tipo de problemas que no solo los afectaban emocionalmente, sino la Universidad de San Marcos es una universidad muy exigente a todo nivel, y yo veía de que esto también afectaba su desarrollo profesional. Muchas de mis compañeras que teníamos que hacer exámenes, que teníamos que asistir a diferentes entrevistas, a diferentes lugares, ya no podían dar porque los problemas de violencia que ellas tenían que afrontar las afectaba tanto de que en muchos casos tenían bajas notas, pero en muchos otros dejaban de estudiar o empezaban a jalar. Justo lo que comentas, discúlpame, justo lo que comentas es algo que ocurre muchísimo de los entornos en que trabajamos nosotros. Por ejemplo, cuando atendemos, por ejemplo, mucha niñez, ¿ok? Desde ese lado. Entonces, entendemos que la salud mental, en este caso, que también decae o decanta en el tema de la violencia de género, afecta mucho desde los niños. O sea, y me estás comentando de gente que ya es adulta, que gente que está en la universidad.
lo vemos desde el caso de los niños, esto se extrapola o se va haciendo más grande, es como una gran bola de nieve que va creciendo y que cuando llegas a una edad adulta tal vez crees que lo sabes maniobrar o de repente no lo sabes, ¿no? Y eso afecta definitivamente mucho tu vida completa, en cualquier espacio que tengas alrededor. Ya que me estás contando esta parte de tu experiencia en la universidad, ¿cómo caes en Harvard y cómo de ahí sale el tema de Trini? Porque creo que es importante que ya sabamos, o sea, vamos aterrizando en el lado de o cómo encontraste esa sensibilidad o cómo la fuiste canalizando, ahora cómo se fue tecnificando, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese lado? Bueno, yo considero que el principal motor de todo esto que es Trini es el amor en diferentes espacios. Mi amor por la educación, por estudiar, era muy grande en todos mis años de la universidad. Y eso hizo de que durante todos los ciclos sacara el primer puesto de mi carrera. Y en los primeros, Increíble. sí, pero ya eso hizo de que en el tercer año, justo, o sea, no es que yo me estaba preparando para ir a Harvard o algo así, en realidad justo sacaron en mi universidad la gestión de ese entonces un programa que Ujú, se llamaba San Marquinos para el Perú y el Mundo, ujú. en el que se llevaban a los primeros puestos a Harvard, a estudiar una pasantía en la Universidad de Harvard y allá convivíamos con los estudiantes y todo, ¿no? Pero eso solamente se llevaban a los chicos que eran primeros puestos de las carreras, de todas las carreras, Clarísimo, y que clarísimo. nunca hayan jalado ningún curso. O sea, esos eran los dos principales factores para poder viajar. Entonces, para mí me sorprendió mucho y me llamaron, me mandaron un correo diciéndome vas a ir a Harvard y yo, fue increíble. Sí, por supuesto, claro, claro, claro. Y entonces eso fue muy importante porque ya esta experiencia de viajar a Harvard y conocer a otros chicos hizo de que fuera mucho más fructífera esta pasantía para nosotros, ¿no? Allí conocí a mis compañeros con los que fundamos Trini. Cuando estábamos en Harvard nos pidieron que al finalizar el programa pudiéramos crear buscar la solución de un problema de nuestra sociedad. Todos estuvimos de acuerdo en que la violencia de género era un problema muy grande en nuestra universidad. Entonces, entonces Trini nace de esta situación de análisis en grupo, de tus compañeros, tuya, ¿verdad? Por diferentes iniciativas y también sensibilidades. Por lo tanto, todos decantan en Trini. ¿Y cómo es que Trini logra empezar a ver cierta luz? O sea, finalmente ya entendemos que te fuiste a Harvard, dentro de ahí, en el ecosistema de estudio, conociste a otras personas y todos decantaron en que hay que atender ese tema súper importante de la violencia de género. ¿Y cómo decanta en una aplicación? ¿Cómo se tecnifica hacia allá? ¿Cómo llegas a ese espacio? Bueno, es muy importante el trabajo interdisciplinario. Claro. ¿Por qué? Porque yo soy comunicadora social, pero mi forma de ver la sociedad, mi forma de ver las soluciones a Ujú. los problemas de la sociedad se complementaba con las herramientas que utilizaban las psicólogas y las herramientas que utilizaban las trabajadoras sociales, pero también con la sencillez con la que trabajaban el ingeniero de comunicaciones que estaba en el equipo. Éramos un Ujú. equipo de arte, de arqueología, trabajo social, psicología, comunicación social, ingeniería. O sea, Trini es una combinación de todos estos conocimientos Ok. y que funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque la sencillez está en esta aplicación en la que solamente tocando un botón ya podías denunciar un caso de violencia de género en San Marcos. Y eso era sencillo, pero a la vez era complejo, porque teníamos que formar una red de apoyo Ujú. dentro de la universidad. Y eso no era nada fácil, porque teníamos que sensibilizar a nuestras autoridades sobre este tema. Y las autoridades generalmente son personas mayores que Sí. no entienden este tipo de problemas, entonces era un trabajo arduo poder conversar con cada una de nuestras autoridades para decirles que este era un problema que se debía atender. Disculpa, ¿no entienden el problema o no entendían el propósito o no entendían la mecánica de la aplicación? Porque son cosas diferentes. Y ahí sí me pasas de vuelta. ¿No entendían el problema de violencia de género o no entendían la aplicación de la aplicación del app?
Yo considero que no entendían las dos cosas. Anda, ¿en serio? En primer lugar, no entendían el problema de qué es violencia de género, Ok. porque es un problema que es muy silenciado. Hemos convivido siempre con la violencia de Está género. normalizado, ¿no? Es un tema Es normalizado. Claro, normalizado, es un tema claro, es normalizado. normalizado. Y eso por un lado, y por otro lado era como, ¿por qué invertir tanto dinero en una aplicación para esto que eso no existe? Todavía nos decían, eso no existe en San Marcos. Y yo, claro, y o sea, siendo un problema tan grande que Claro, afecta a claro. todo el Perú, ¿cómo es que San Marcos no va a existir violencia de género, no va a existir violencia contra la mujer? O sea, no es una cuestión de que solo en San Marcos hay en todo nuestro país, en toda nuestra sociedad, y nosotros presentábamos esta aplicación como una solución o como una respuesta Ajá. al problema de la violencia de género en San Marcos. De hecho, acabo de ver los estudios que ustedes hicieron también con respecto a unas estadísticas sobre los resultados que fueron alarmantes. He estado revisando, que hicieron encuestas, pero igual demuestran en cierto punto que hay un silencio constante, perenne, que se puede mantener en diferentes instituciones educativas, ¿no? Que corresponde a la violencia de género. Entonces, me pareció muy interesante que Garr, revisando esto, manifestaba que el 71% de encuestados indicó que no fue víctima de violencia de género, pero, o sin embargo, el 70% sí manifestó que había sido testigo de ese tipo de casos. Pero también habían quedado en silencio. O sea, no es que se hayan denunciado, no es que se hayan aproximado a alguna autoridad. Y que el acoso sexual es una de las modalidades de violencia contra la mujer más recurrentes. Hablamos en este caso del resultado que ustedes han tenido. Y según lo que sostuvo, el 51% de los universitarios en la casa de estudios más o menos es lo que se veía en esta estadística. Alarmante en realidad la cifra, pero también normalizada, como te comentaba hace un momento, ¿no? Sí, es cierto. O sea, nosotros en el proceso de realizar Trini, de realizar este programa, Ujú, necesitábamos una base de datos de dónde partir para solucionar el problema. ujú. Entonces, tratábamos de hacer las cosas sencillas, hicimos una encuesta y la soltamos por redes sociales, las redes sociales de la universidad. Y eso es muy interesante, como así a las personas mayores, a las autoridades, no les parecía un problema alarmante, como a la juventud de entre 18 y 24 años, Ajá. sí era algo que les importaba muchísimo. La respuesta y el apoyo a todo nuestro proyecto siempre, por redes sociales, siempre ha sido multitudinaria y teníamos muchas personas, muchos jóvenes que nos ayudaban con sus respuestas. Y esas cifras responden a esa encuesta que hicimos desde Harvard, ¿no? Sí. Recuerdo que nos pasábamos varias horas estudiando. En Harvard no es que íbamos a hacer turismo, ¿no? Entonces, yo considero de que en primer lugar los jóvenes ellos sí son muy conscientes de que este es un problema que les afecta y que no quieren vivir con violencia, pero muchas veces tampoco saben qué hacer. Y a eso responde a por qué la mayoría no denuncia, porque en muchos casos piensan que nadie va a ayudarlos o que si es que denuncian, eso va a quedar en un saco roto, ¿no? No va a pasar nada. Entonces, es muy importante para nosotros, o sea, hasta el día de hoy, que ya somos casi más de 50 voluntarios en Trini, poder ayudar a nuestros compañeros a prevenir, a no caer en círculos de violencia, pero también a ayudar a otras personas que ya están viviendo violencia, a saber que sí hay instituciones que los pueden ayudar de forma gratuita, porque muchas veces los estudiantes se quedan con eso de, no tengo dinero, ¿cómo voy a pedirle Sí. ayuda a una psicóloga para que me ayude si no tengo plata, ¿no? Entonces, sí hay instituciones que trabajan de forma gratuita, hay especialistas y ese es el principal trabajo que hacemos, llevar información, Y, informar a los jóvenes. ¿Y esta información ustedes la trasladan a nivel de redes sociales o también dentro de la aplicación, dentro de este espacio, informan o hay un apartado, porque no tengo la aplicación en la mano, pero me hace mucho recordar un aplicativo que se llama Amber, no sé si has escuchado sobre ese proyecto. Es un aplicativo contra también la violencia de género, específicamente en resguardar el camino está dirigido a un público femenino. Que por donde vayas, aprietas un botón y sabe una persona por dónde estás yendo. Hemos hecho ese proyecto hace como 2 años más o menos.
Y tuvo muy, muy buena acogida en este espacio porque era necesario también, así como el que tú me estás comentando, que se refiere a Trini. Dentro de por eso te preguntaba, dentro de la información que ustedes lanzan, ¿cómo lo hacen? ¿Por redes sociales o dentro del aplicativo también está? ¿Hay algún tipo de taller, algún tipo de feria, algún tipo de herramienta adicional para que ustedes puedan acercar esa información? Bueno, el proyecto es netamente informativo, pero trabajamos con profesionales. Entonces, lo que hacemos es juntamos el arte y la tecnología. Y los talleres infosensibilizadores. En estos talleres generalmente trabajamos con personas del Centro de Salud Mental Universitario. Qué linda palabra, Que, infantil. sí, y en estos talleres las trabajadoras del Centro de Salud Mental hacen diferentes capacitaciones a los chicos y dan información. Y dentro de estas capacitaciones nosotros presentábamos la aplicación donde también hay más información, porque nosotros nos interesaba de que después, cuando estuvieras en cualquier otro lado, pudieras entrar y encontraras información sobre este tema, ¿no? Entonces Pero, eso era muy importante porque podías tener a la mano una aplicación donde puedes encontrar más información, donde puedes denunciar, donde también puedes encontrar, por ejemplo, canales de ayuda gratis, y en especial perfecto. eso, ¿no? O sea, era muy importante para nosotros poder que todos tengan a la mano una solución a los problemas, que no te quedes así con el problema dentro de ti, que puedas pensar de que siempre va a haber una solución, de que siempre hay personas que trabajan y te pueden apoyar para salir de estos problemas. Así comenzó Facebook, ¿no? Siendo un aplicativo que estaba dentro de justamente en Harvard, creo también. Estaba en un espacio académico que luego se extrapoló a toda la sociedad. Mira, de pronto, el proyecto, pues, en miras y proyecciones y visiones también, podría, pues, ir abarcando más espacio. Digo solamente una idea que posiblemente ustedes puedan ya estar pensando hace mucho tiempo. Dentro del tema de los retos que se tienen para hacer una aplicación como esta, mencióname de repente los que tú creas que sí, pues son los que nos han puesto de repente una pared encima, pero esa pared encima es para poder derrotarla y poder seguir a un nivel siguiente, escalar el proyecto. ¿Qué retos tenemos al momento de hacer este tipo de proyectos? Yo considero que el principal reto es la información, que las personas sepan que este es un problema que sí existe y que solucionarlo va a ayudar a ser más sostenible en nuestra sociedad. Ujú. Que la violencia de género realmente es un problema grande que tiene que ser atendido. Eso en primer lugar, ¿no? Entender qué es violencia de género, poder identificarla. Y Ujú. en segundo lugar es el financiamiento. Eso sí creo que es muy importante porque nuestra universidad en ese momento nos financió la aplicación y eso fue muy importante para nosotros porque teníamos mucho apoyo. O sea, ahí nos dimos cuenta de lo importante que es que las autoridades, que los gobernantes puedan atender este tipo de iniciativas que ayuden a solucionar problemas reales de una sociedad. Y eso más que nada para poder defender el derecho que tienen los jóvenes de poder vivir libres de violencia. Este tipo de iniciativas realmente sí funcionan si es que hay apoyo de parte de los gobernantes, porque sí hay, no en San Marcos también hay otras organizaciones que trabajan denunciando violencia de género, que Ajá. trabajan previniendo violencia de género, pero yo creo que la diferencia ha sido el apoyo que tuvimos desde un inicio de los gobernantes, o bueno, de las autoridades entonces, y luego sí, Justo ahí quería llegar, justo ahí quería llegar. Quería saber un poco cómo es el apalancamiento en este caso de proyectos. Ya me has dicho que la universidad los ha apoyado desde el inicio. Solamente respóndeme sí o no. ¿Ha habido mayor apoyo de instituciones fuera de la universidad? sí. Ya, ok. No me digas el detalle todavía porque quiero saberlo realmente en extenso. ¿Te parece si lo conversamos en el bloque que viene? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Estás escuchando Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Regresamos en breve. ¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morland Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño, diagramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más.
Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com. Escríbenos a proyectos@morlenstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, regresamos en Morlen Talks Podcast, el podcast de Morlen Studios. No se olviden que cada lunes ponemos nuestro Morlen News dentro de nuestra página de LinkedIn. Pueden encontrarnos como Morlen Studios. Ahí tenemos noticias, tenemos información, tenemos siempre info que está a la mano que podemos ir compartiéndoles cada semana, ¿ok? Morlen Talks también tiene información gratuita en esta plataforma, en LinkedIn. Nos encuentran como Morlen Studios, que es el Morlen News que tenemos todos los lunes. Ese fue nuestro autocherry. Bien, estamos otra vez con Cristina, que nos va a seguir comentando esta parte que nos quedó un poco dentro del limbo, de saber cómo es que se consigue, Cristina, apalancamiento, capital, para poder escalar proyectos como el de Trini. Proyectos como el de Trini. Muy bien. Bueno, en un inicio recibimos el apoyo de nuestra universidad. Creo que eso fue muy importante porque uno puede tener muchas ganas de hacer muchas cosas, pero a veces el apoyo de otras instituciones te puede jugar en contra. Y creo que nosotros tuvimos mucha suerte, aprovechamos el momento porque nuestra universidad realmente le interesaba poder apoyar el proyecto cuando vinimos de Harvard. Llegamos a San Marcos y les propusimos el proyecto. Entonces, luego de una cuestión de como que todas las autoridades empezamos a hacer como que capacitaciones junto con el Ministerio de la Mujer, nos empezamos a hacer una especie de red de apoyo, que eso es muy importante. Este término red de apoyo se utiliza mucho cuando hablamos de prevención de la violencia de género, que son, claro, que es como todas las personas que están a tu alrededor, y que si te pasa algo, les cuentas a esas personas, ¿no? Generalmente son las personas, pueden ser tus amigos, tus familiares, ¿no? Que son tus redes de apoyo, Es con el los círculo más que, cercano, ¿no? claro, las personas con las que tú constantemente conversas y Interactúa. confías, ¿no? Las Ujú. cosas buenas, pero también las cosas malas. No Claro. necesariamente tu familia, tus amigos, también pueden ser profesores, compañeros de trabajo. Ujú. Entonces, en eso tratábamos de hacer, pero dentro de la universidad, encontrar una red de apoyo entre las autoridades, ¿no? Sensibilizarlas y que realmente nos pudiéramos sentir como que apoyados en ellos. Eso ayudó mucho a que ellos nos apoyaran el proyecto, a pesar de que empezaba la pandemia. Y eso es muy importante porque empieza la pandemia y todo lo que habíamos pensado que íbamos a hacer no se pudo hacer Sí, porque sí, sí. todos estábamos en nuestras casas. Sin Exacto. embargo, el apoyo que teníamos hacía de que de todas formas empezamos a hacer las actividades de forma virtual. Y eso es muy importante resaltar eso porque nada logró que el proyecto se fuera para atrás, ni siquiera la pandemia. Qué Empezamos a bueno. hacer actividades preventivas mediante todas las redes sociales, empezamos a usar Zoom, empezamos a usar Google Meet. O sea, no dejamos de atrás nuestras ganas de poder hacer nuestro proyecto realidad. Y eso a la larga empezó a ser positivo porque otras instituciones, como por ejemplo el MINAM, veían nuestro proyecto con buenos ojos y nos empezaron a pedir que hagamos capacitaciones para sus trabajadores, Sí, siendo todavía universitarios. qué increíble. Exacto, o sea, siempre he visto que tener el valor, las ganas de poder hablar sobre algo que nadie quiere hablar, algo que la mayoría preferiría que siga en silencio porque es incómodo hablar de estos temas, pero el valor que teníamos para poder hacer frente era bien visto por otras instituciones. Y en esto que íbamos creciendo, iban sumándose otras instituciones, como por ejemplo también el SENAJU nos empezó a apoyar, el PRONAVEC nos empezó a apoyar, más que nada en difusión, en llegar a más personas, porque nuestras actividades sí son enfocadas para universitarios, pero son gratuitas.
Entonces, cualquier persona de diferentes lugares que entran chicos de otras universidades de provincia, entra gente de otros países y es gratuito, ¿no? Entonces, así es como ganamos nuestro primer concurso, que fue el Premio Nacional de la Juventud en el 2020. Este es el único premio que es financiado por el Estado de parte del Ministerio de Educación. Y así tuvimos nuestro primer fondo para poder hacer el proyecto tal vez un poco más interesante, porque sí es cierto que el dinero es algo que te limita muchísimo. Nuestro primer apoyo fue la universidad que financió la aplicación. El Ujú. segundo fue el SENAJU del Ministerio de Educación, que ganamos allí la categoría de acciones altruistas Qué en lindo. el 2020. Y seguimos trabajando nosotros, ya no nos daba tiempo, la verdad, es que porque nosotros ya estábamos egresando en el 2020, 2021. Entonces, lo que empezamos a hacer fue hacer convocatoria de voluntarios, estudiantes sanmarquinos, y siempre eso ha sido muy, muy lindo porque muchos estudiantes realmente quieren ayudar a este tipo de acciones. Entonces, desde entonces empezamos a trabajar con voluntarios y luego ganamos el premio de la Municipalidad de Lima a las acciones altruistas también del 2021. Eso nos dio es como que un mérito que ayudó también a que ganáramos nuestro siguiente premio, que fue el premio de la Embajada de Francia Pérez de Cuellar del 2022, sí, 2021 para 2022 en ese periodo de tiempo ya. Y por nuestras acciones en pro de el cuidado y la defensa de los derechos humanos. Y este también fue un financiamiento muy importante porque de esa forma ya que estaba, como que la pandemia estaba bajando su intensidad, queríamos Sí, comenzar a hacer actividades presenciales y eso sí es un poco más caro por supuesto. porque claro, los voluntarios se les tiene que dar pasaje o para comprar agua, por ejemplo, o si quisiéramos hacer algún sorteo. Entonces, ayuda muchísimo que las instituciones nos apoyen porque de esa forma podemos hacer cosas más grandes, más interesantes y se hace sostenible en el tiempo, ¿no? Se hace sostenible en el tiempo. Eh, Disculpa, ¿y cómo autofinanciamos un proyecto como este? Porque este proyecto se está financiando con. Pero hay posibilidad o también tienen autofinanciación, sí, autofinanciamiento. bueno, esa es la parte del proyecto que todavía no hemos puesto en marcha. El Ok, proyecto ok. en realidad actualmente se financia mediante diferentes premios que hemos ganado. Pero está súper bueno lo que me estás contando, porque, perdona que te interrumpa, pero es que estoy viendo toda la magnitud de lo que se ha creado desde el inicio, desde una conversación de amigos, a esto. ¿Cuántas personas son ya entre el proyecto? ¿50, me dijiste? Somos, un aproximado de 50 voluntarios. Es increíble la envergadura que tiene ahora este proyecto y cómo, hasta dónde puede ir. Y justamente partiendo de eso, como objetivo, imagino que obviamente siempre será ir creciendo más en la familia Trini. ¿Qué tipo de objetivos podríamos decantar de lo que viene? De repente con más financiamiento, llegar a otras universidades, instituciones, ampliarlo en un campo más, en un campo académico, de repente diferente. Sí, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, un proyecto que tenemos es poder empezar a viajar a provincias. Ya lo hemos hecho. Ujú. Algunos voluntarios han estado viajando a diferentes provincias, llevando talleres de prevención de la violencia de género en Qué provincia. lindo. Ujú. Pero nos gustaría, por ejemplo, poder llegar a diferentes espacios educativos para poder hablar sobre estos temas, porque hablar sobre la no violencia de género es algo a veces muy, muy, muy nuevo en muchos espacios, y siendo acá en Lima, y siendo universitarios, ¿no? Entonces nos gustaría, por ejemplo, llevar a diferentes provincias y nosotros nos movemos mucho en el ambiente intelectual, en el ambiente académico. Entonces nuestra idea era buscar una red de bibliotecas donde podamos juntarnos y que sea un espacio seguro, Ujú. un espacio académico, un espacio pero abierto al público, gratuito. Entonces buscábamos, la verdad es que ese es como que el principal proyecto que estamos buscando ahora, movernos
en entornos académicos, educativos, pero por diferentes provincias, ¿no? Entonces, en eso ahorita estamos. Nosotros tratamos de hacer mucha prevención, pero también defensa de la educación, o sea, mediante la educación. Entonces, ese sería nuestro proyecto, movernos sí en provincias, pero en ambientes culturales, ¿no? Está buenísimo lo que me comentas porque mientras que tú me vas contando esta historia, estoy pensando cómo es que las ideas semilla a veces que tenemos de forma individual pueden ir aterrizando o creciendo con diferentes matices y perspectivas que no podemos ver a un plano tan individual, sino que esta tarea interdisciplinaria de poder generar ideas alrededor de esta idea semilla empieza a construir de pronto no solamente un objetivo concreto, o mejor dicho, consolidando mejor el objetivo, sino empieza a florecer alrededor de esta primera idea inicial diferentes subobjetivos, como lo que me comentas ahora, ¿no? Y todo siempre va una vez que estabilizamos una parte del proyecto, vamos avanzando. Eso me parece siempre formidable, cualquier tipo de iniciativa que pueda llegar a mis oídos, como la de Trini en este caso, me parece formidable. De hecho, me parece genial que estando dentro de la universidad se pueda hacer esos espacios. Ojo, que te lo digo a título personal, de repente hay personas que puedan decir que la universidad está únicamente hecha pues para dedicarse a estudiar, pero la universidad es un espacio de investigación, la universidad es un espacio para investigar, ¿verdad? Y eso justamente, ahí es donde Es muy queremos llegar también, ¿no? importante, ¿no? O sea, tener muy en claro que la universidad no es solo para estudiar, la Claro, universidad es un espacio pues, de desarrollo de la sociedad. Las cosas que se hacen dentro de la universidad ayudan a que el país se desarrolle, crezca, o sea, no es solamente, y esa claro. es una cuestión también de visión de país que tenemos, o sea, el individualismo, si bien es cierto, puede ayudarte a ti como profesional a crecer, pero ¿cómo puedes ser feliz en una sociedad que se va cayendo? O sea, ¿cómo puedes estar pensando en proyectarte en más adelante, vivir 5 años, 10 años, tener hijos, tener familia, Ujú. y solamente pensar en ti y pensar de que tu sociedad no te está siguiendo el hilo si vas solo? Si Trini ha funcionado muy bien, es porque nosotros nos apoyamos muchísimo. Esto es lo que te decía de las redes de apoyo. Lo Claro. llevamos no solamente a un plano personal, sino tenemos que darnos cuenta que nosotros no vivimos solos, que cada una de nuestras acciones, ir a comprar, ir a la universidad, tomar el carro, nos conectamos constantemente con muchas personas Ujú. y no somos islas, estamos conectados todos. Entonces, poder trabajar, dar una horita de tu semana, un espacio de tu tiempo Ujú. profesional, hacer acciones que mejoren el lugar en el que vives, es completamente sostenible, es completamente coherente y es algo que tenemos que practicar más, dejar un poco el individualismo y pensar un poco más en colectividad, porque nosotros no somos islas, vivimos conectados con la sociedad. Entonces, al menos es algo que aprendí en San Marcos, y de que no podemos solamente pensar en nosotros, de verdad. O Exacto, sea, exacto. no nos va a ayudar en absolutamente nada. Es justo lo que conocemos en desarrollo como el modelo participativo, donde integramos diferentes espacios dentro de nuestra cultura, nuestro ecosistema de vida y somos partícipes de esta de una forma consciente. Es lo que tenemos que tal vez lograr hacer poco a poco. Cristina, ¿qué le dejamos de consejo a quienes nos están escuchando? De pronto, alumnos que de pronto también ingresan a la universidad, oye, yo vengo a estudiar nomás, quiero de repente crecer como profesional, pero te das cuenta que las miles de oportunidades que te ofrece también un centro de estudios, como un espacio para poder crear, investigar y crecer también como persona, te puede dejar. ¿Qué les dejamos a estas generaciones que vienen de repente a la academia, en este caso, y que quieren o tienen iniciativa de generar un proyecto con aporte social? Yo le diría a los jóvenes que lo que les mueva sea algo que realmente amen, que no piensen solamente en sí mismos, sino que piensen de que todo lo que vamos a hacer a futuro está rodeado de personas, del lugar en el que vivimos. Entonces, si un poquito de lo que hacemos en nuestro día a día podría ayudar a vivir en un lugar mejor, que lo hagan.
porque es la única forma de que realmente seamos felices y que el lugar en el que vivimos sea realmente un lugar en el que querramos estar. Eso más que nada, ¿no? Perfecto. Cristina Alvarado, parte de la organización Trini Igualdad de Género. Cristina, muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros aquí en Morland Talks Podcast. Agradecemos tu tiempo, tu iniciativa también y tu aporte como ciudadano, sobre todo. Sobre todo creo que... Ay, muchísimas gracias, de verdad. Iniciativas como la que nos cuentas nos hacen seguir teniendo fe en que siempre las generaciones que vienen, y más que las que se van, siempre tienen algo muy bueno que llegar a aportar. Y justamente eso, ¿no? El pensar en colectividad a veces nos llega a potenciar pequeñas ideas, ¿no? Para hacerlas cada vez mucho más grandes. Cristina, otra vez, muchísimas gracias por tu participación aquí en el podcast en nombre del equipo de Morland Talks. A nombre mío también, me encantó conversar contigo, hemos aprendido creo bastante de tu experiencia. Ay, muchísimas gracias de verdad por la invitación y bueno, invitar a todos a las redes sociales de Trini. Estamos en exacto. Facebook como Trini, en Instagram como trini.unmcn, estamos también en LinkedIn, así que nosotros hacemos actividades todo el tiempo y son gratuitas todo el tiempo, entonces por ahí nos pueden encontrar siempre. Las ponemos en la parte inferior de nuestro canal de YouTube, ¿ok? Ay, muchas gracias. Para que puedan ir directamente al link. Por ahí si alguien de pronto nos está escuchando y desea ingresar a lo que tú nos estás comentando y compartiendo, va de frente. Cristina, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en la nave de Morland Talks Podcast. Te agradezco nuevamente. Espero que les vaya muy bien a ti y a tu equipo. Ay, igualmente, que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Chao, gracias. Ella fue Cristina Alvarado. Bien, hemos aprendido mucho el día de hoy acerca de cómo iniciar un proyecto desde cero, únicamente con iniciativas semilla, que de pronto pueden ir escalando con ideas multidisciplinarias, interdisciplinarias, donde cada uno pueda aportar, gente de diferentes equipos pueda aportar desde su óptica, de su técnica también, de su experiencia, por supuesto, como el caso que nos han contado el día de hoy Cristina. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify y también en YouTube. Ponemos información diferente en cada una de las plataformas. Nos pueden ver ahora también en YouTube, nos pueden escuchar de Spotify, caminando, corriendo, donde estén. Y lo importante es llevar temas como este a la mesa. Ya sabes que si tienes un proyecto en el que quieres de repente, o que lo has pensado mucho tiempo, que de pronto va a venir por la información que tengas, y así surge muchas veces la creatividad. Recuerda que puedes tú unirte a quien también tenga una visión similar o no tanto, y pueden ir sumando cualidades, pueden ir sumando iniciativas y habilidades también. Gracias a todos quienes están el día de hoy con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Roy Flores. Nos vemos en el episodio que viene. Chao. Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a podcast@morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.